y ya mismo le vamos a dar la bienvenida a uno de los grandes analistas políticos, al periodista justamente Pablo Mendelevich, director de la carrera de comunicación de la Universidad de Palermo. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar compartiendo con nosotros estos minutos. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estás vos? ¿Qué Bueno, bien, tal? bien, bien, trabajando siempre acá, poniéndole la mejor energía, Pablo, a pesar de todo esto que estamos viendo diariamente, que nos genera evidentemente mucha inquietud, ¿no? Sí, bueno, no es para menos. Estoy tratando de callar una llamada que entra y Está ahí está, perfecto, tranqui, ahí tranqui, está, bien, bien, perdón. bien, no, no hay problema. Este, produce mucha inquietud y desazón y falta de porvenir. Ujú. Estamos todos como, hay un plan económico que se llama Plan Aguantar. Aguantar, claro. Imagínate que si el gobierno llama plan aguantar Sí, a la economía, a su plan económico, ajá, imagínate lo que tiene que hacer la población, ¿no? y sí. Porque aguantar quiere decir llegar a las elecciones, es eso, nada más, pero lo que pasa es que falta un montón. Y sí, llegaremos en estas condiciones porque, viste, el bolsillo fundamentalmente, uno trata de ver cómo resiste meter la mano adentro, viste, del mismo, pero no es fácil la cosa tener que bancar toda esta situación que genera realmente una incertidumbre impresionante, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, yo creo que el tema inflacionario, que va a ser del 100% más o menos este año, Ujú. los economistas están diciendo que el año que viene va a ser más o menos alto Claro, también. y sí, O sea que llegamos, pero ¿de qué manera? el desborde hiperinflacionario podría evitarse, Sí. pero llegase en condiciones muy, muy adversas, muy difíciles, ¿no? Eh, Ante este panorama y lo que estamos viendo también, que por otro lado hay como un derroche y hay una falta de concientización de los funcionarios de no recortar cosas que realmente son innecesarias y sin embargo van y recortan en el tema de la salud, en el tema de la educación, afectan a los discapacitados. ¿Cuál es tu visión al respecto de estas desprolijidades permanentes que se generan? Mira, la palabra clave la usaste vos recién, desprolijidades. Este es un Desprolijidad. gobierno desprolijo. Si lo tratás bien, le podés decir desprolijo. Sí. O sea, en el mejor de los casos, estas Claro. son Claro, desprolijidades. como para que no Acá hay se un enojen problema más de de... lo que se enojan habitualmente, ¿viste? Porque enseguida dicen o plantean que uno los está atacando, los está agrediendo, cuando realmente los que están agrediendo a la sociedad son ellos mismos, ¿no? Y no concientizarse y recortar donde debe ser y no donde no corresponde, ¿no? Claro, exactamente. Pero antes de hablar de las medidas y del rumbo, Sí. yo te hablaría del basamento A de ver. este gobierno. El Ujú. basamento está mal de origen. Es un edificio construido sobre una piedra fundamental que pusieron torcida. Ajá. Entonces, todo lo que pasa está relacionado con eso. ¿Por qué te digo la piedra torcida? Porque este gobierno se armó como le dicen coalición. Yo creo que no es una coalición, no están dadas las condiciones de Ujú. ciencia política para que haya una coalición. Acá lo que vos Sí. tenés es el peronismo, esto es el peronismo, es el movimiento peronista gobernando. Si hubiera una coalición, tendría que haberse asociado el peronismo con otros partidos. Alguien me va a decir, bueno, en el Frente de Todos hay 17 partidos políticos. Es cierto, hay anotados 17 partidos políticos en la justicia electoral, Sí. pero el Frente es del peronismo y el peronismo siempre hizo eso. Ajá. Siempre armó frentes Sí. donde mandaba el peronismo, hegemonizaba el PJ y después había unos 10 o 12 partidos satélites Ajá. no peronistas que hacían una especie de relleno. Eso se reprodujo ahora. Sí. Eso no te crea una coalición, no se crea una coalición. Entonces, lo que vos tenés es una asociación de tres sectores peronistas, los tres sectores peronistas más. Ahí tuvimos como un pequeño corte, una interferencia. El, Ujú.
Pablo, ¿querés que Sí, intentemos ver si hacemos sí, un cambio de la conectividad y lo pasamos a la otra vía de, por ejemplo, de la PC o de la notebook? Porque dale, estamos, cómo no, ¿te dale. parece? Fíjate a ver Sí, si pasamos la conectividad mientras te voy, por ejemplo, dame sí, cinco dale, minutos, cómo no. perfecto. Yo le voy comentando, por ejemplo, a los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica y Euroasia Galáctica Mundial, que realmente estamos recibiendo los comentarios que ustedes están emitiendo a través del chat, a través de las redes sociales, a través de el correo electrónico Galáctica Radio TV, la TV abreviada, la T y la B corta, @gmail.com. Nos parece realmente interesante las inquietudes que ustedes nos plantean y si la crítica es valedera, la transmitimos o evidentemente vamos chequeando la información y las inquietudes que ustedes tienen o las preguntas que quieran hacer con los entrevistados aquí en el Glóbulo Magazine y lo vamos presentando sin ningún problema. O sea, no tengan ninguna duda que esto lo manejamos con absoluta claridad y transparencia. El pluralismo y la actitud democrática de este periodismo de vanguardia que estamos ejerciendo hace muchos años nos permite y nos habilita para que también ustedes puedan participar directamente. Así que no tengan ningún problema que recibimos toda la información como la que estamos haciendo en este preciso momento. A veces, bueno, quedan algunas cosas en el tintero, pero no les quepa la menor duda que vamos transmitiendo y cumpliendo como corresponde las preguntas que ustedes pasan o las inquietudes se las planteamos a los invitados sin ningún tipo de problema. Así que gracias por estar participando, como siempre, aquí en esta edición internacional del Glóbulo en Galáctica Internacional. Lo tenemos en línea, Pablo. Bueno, ahí estamos intentando recomponer la comunicación. A veces pasan estas cosas. Mientras tanto, mientras esperamos este nuevo enlace con Pablo Mendelevich, el director de comunicación de la Universidad de Palermo de la República Argentina, un periodista, analista político realmente que tiene muchos años de trayectoria en el país y quien puede darnos una evaluación de lo que está pasando en esta Argentina, que hoy está con un dólar libre en unos 277,58 pesos, el dólar MEP en 294, el contado con liqui 304,25 centavos, mientras el dólar Banco Nación de la República Argentina está parado ahí en los 149,05 centavos. El riesgo país, 2.847 puntos. Parrilli, por ejemplo, un hombre muy cercano a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no descartó hace un rato otra vez un posible encuentro, un diálogo que se podría generar frente a esta tensión que siempre existió entre la propia Cristina con el ex presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Tal vez esto pueda llegar a distender esta confusa situación que se está viviendo en estas horas, ¿no? A ver si nos sacamos un poco el odio, la obsecuencia de encima y empezamos a trabajar en serio para beneficiar a la gente. ¿Está en línea Pablo Mendelevich? ¿Lo tenemos? ¿Está por allí, Pablo? Sí, ¿me Bueno, escuchás muy bien? perfecto. Ahí mejoramos perfectamente la comunicación y la conexión. Así que bueno, vos me planteabas realmente algunas de las tantas inquietudes que tiene esta Argentina confusa de hoy, ¿no? Sí, ya te decía que es la base, el problema está en la base, Uh-huh. en la forma en la que se armó este trípode de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sí. Massa Fernández. Uh-huh. Ah, no, Massa no Fernández. Este trípode eh, negociado, Sí. no se sabe El cómo. tripartito 2022 que realmente tiene como principales protagonistas a tres personalidades que tienen que resolver urgentemente serias cuestiones del país, ¿no? Exacto. La primera causa societaria Uh-huh. fue entre los dos Fernández, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué arreglaron ahí? Ni vos ni yo lo sabemos. ¿Te parece que arreglaron o que hay un impas momentáneo? No, yo creo que ahí, ¿qué arreglaron cuando nacieron, digo, ¿no? O sea, ¿qué le Claro, prometió Alberto y qué le prometió Cristina a Alberto? No se sí. sabe, Uh-huh. pero todos sospechamos que lo principal eran las causas judiciales de Cristina Kirchner. Uh-huh. Tanto hablaron de eso que no tuvieron tiempo de hablar sobre cómo iban a gobernar. Y la Uh-huh. prueba está, no es una ironía esto, la prueba Sí. está en que cuando se presentó el tema del Fondo Monetario Internacional, se notó que no habían discutido qué hacer con el fondo. Sí. Entonces ahí apareció el hijo de Cristina diciendo, no, yo esto no lo, yo no quiero al fondo. Y el otro dijo,
No, tenemos que arreglar con el fondo. Es el tema más importante que hay en la economía argentina y no lo tenían resuelto. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa es la base de este gobierno. Ujú. Es una base muy precaria, Sí. muy débil. Le fue mal, con esto le fue muy mal a ellos dos, entonces ¿qué hicieron? Dejaron que Massa, El el eterno, superministro, sí. Ujú. eterno buscador de poder, Ujú. que no le hace asco a nada, que no tiene ningún problema en cambiar de posición este, una vez por semana, una vez por mes, a diferencia de Alberto, ¿no? Que cambia todos los días. Claro. Y entonces ahí Massa tiene muchas virtudes y tiene Ujú. muchos defectos. Los Ujú. defectos, yo te diría, los defectos son conocidos, el principal de los cuales es que la clase política lo tiene por falluto. Piensan que es un tipo con el que no podés Ujú. pactar, Que es porque muy camaleónico, dicen, ¿no? O sea, por lo menos a puertas cerradas se plantea esa situación. sí, Es, pero es un mm, camaleónico distinto del camaleón Alberto Fernández. ajá, Alberto Fernández es un tipo que cambia de idea todo el tiempo. Vos le ofreces un café a Alberto y te dice, le decís con azúcar o edulcorante. Pues sí, azúcar, azúcar. claro, ajá, Y entonces está en la mitad del café y te dice, che, pasame el edulcorante, no claro. me diste el edulcorante. No, Ujú. yo tomo siempre con edulcorante. Ujú. ¿Entendés? Qué, Pero es, qué feíto que es eso, ¿no? Porque mucha gente eso lo ha detectado. Por eso un poco la tremenda claro, pérdida de imagen pero que es tiene. O casi, sea, casi un 70% de pérdida de imagen, ¿no? es una especie de Es muy camaleón. llamativo eso. Sí, pero es un camaleón, Ujú. no te quiero decir inofensivo, pero un Ujú. poco más light, en el Sí, sentido de que hasta se presta para la joda, porque claro, terminas diciendo, no, este tipo no es serio. claro. Pero no es mucho más que eso. O sea, él te dice, voy a nacionalizar Vicentín. Sí, Y al día siguiente te dice, no, lo de Vicentín no, no, vamos a ver marcha atrás. No, no va a eso. claro. Pero no era la gran Sí, causa. yeah. No tiene ninguna vergüenza en hacer Claro, eso. muchas marchas y contramarchas en el mismo entorno y en el mismo momento, ¿no? Eso es lo Un llamativo, ¿no? administrador, te imaginas, un administrador, aunque sea de un edificio, consorcio de un edificio, eso es muy complicado. Ujú. Pero el caso de Massa es distinto. Ujú. Massa no es que cambia de idea porque es inseguro, no es por inseguro que cambia de idea Massa. Ujú. Massa cambia de idea porque te traiciona, digamos, hace un pacto con vos Sí. Ujú. y después a la semana no lo cumple porque hizo un pacto con otros. Es una situación diferente la de Massa. Ujú. ¿Y eso lo Entonces, deteriora al sistema político? ¿No lo lleva realmente a un enfrentamiento innecesario? Porque está siempre la situación política contra la pared en la Argentina, que es lo que visualizan justamente muchos economistas. Y ahí es donde también parte la gran pérdida de confianza que hay con esta dirigencia, ¿no? Por eso el estancamiento que tiene la República y que permanece constantemente en esa rueda crítica, ¿no? Donde ellos mismos como que le van metiendo palos en la rueda. sí, exactamente. Massa, ahora, así como te digo esto, te tengo que hablar de las virtudes de Massa, Sí. porque Ujú. si fuera solo esto, Ujú. nadie lo querría. El problema es que Massa tiene un montón de virtudes a A la ver. vez, y Ujú. una de ellas Sí. es un gran hacedor. De los políticos argentinos, del Ajá. promedio de políticos argentinos, Massa es uno de los mayores emprendedores que hay. Claro. Vos a Massa le das para administrar algo y el tipo se mete con tanto ímpetu, Ujú. con tanto conocimiento, Ujú. con tanta energía, que toma un rumbo y algo resuelve para Claro. algún lado. Puede gustarte o no Sí. gustarte. Pero como que recurre a buscar herramientas o asesores que lo orienten adecuadamente en ese tema puntual que le Sí, ofrecen o que está en boga en ese momento. sí, es un gran administrador, Ajá. Massa es un gran administrador, Ujú. es un tipo que en Tigre, que es donde él hizo Sí. Ujú. fue su laboratorio político, Claro. yo hablé con empresarios que lo trataban, que no lo Sí. conocían y lo trataron como Ujú. intendente, y salían asombrados, me Claro. decían, nunca vimos un intendente así. Porque como que le resolvía los problemas, alguno de ellos me contó eso, ¿no? Yo he hablado también con varios y me dice, bueno, fuimos ahí, pero él, había problemas y de alguna manera él los pudo resolver. Es un poco Exacto. así la cosa, ¿no? Los empresarios le llevaban un Sí. problema y el tipo ahí en el momento levantaba el El teléfono y teléfono, no era una claro.
Ajá. levantaba el teléfono y empezaba a operar sobre el Es problema. un masa expeditivo, digamos, que Es concretamente resuelve el muy, problema, no dilata las cosas. Eso está bueno, es algo muy positivo para efectivo, Sergio. muy hacedor, Ajá. muy buena memoria. Tal vez utilizó esas herramientas ahora en las negociaciones que generó en los Estados Por Unidos, supuesto, acompañado por amigos o por conocidos de supuesto. él que le dieron cierto expertise para afianzar y resolver esos problemitas que Por pudo supuesto que lograr. sí. Y yo estoy convencido de que ese rasgo de Massa es un rasgo genuino. Ajá, Porque hay muchos políticos que impostan claro. eso, Ujú. que se hacen los hacedores. No, Sí. Massa no se hace. Massa es eso. Es Ujú, un tipo muy trabajador, muy hacedor, muy emprendedor, ujú. y básicamente tiene una característica que la mayoría de los políticos no tienen en la Argentina, y que es un solucionador de problemas. Ajá, El problema de la política argentina es que no te soluciona los problemas. claro, El ahí tipo está. este, en cambio, va y él tiene muy presente que los problemas deben ser solucionados, no es Ujú, que deben ser tratados, no es que deben ser tramitados, claro. deben ser solucionados. Y en eso Massa es muy virtuoso. Ujú. Te ¿Cristina digo, entendió esa posición? ¿Se dio cuenta de eso? Tanto sí, ella como algunos de sus principales laderos, por eso lo volvió a convocar de alguna no, manera, a pesar, viste, del pero enojo que Pedro, había. claro, Pedro, porque Cristina fue la primera que se Claro, dio cuenta. Ella se claro. dio cuenta en el 2009 cuando lo sacó de la Intendencia de Tigre para llevárselo de jefe de gabinete. Claro. Tuvo Ujú. un año de jefe de gabinete porque le conocía esa virtud Sí. que Ujú, lo diferencia del resto de los políticos. ujú. Lo que pasa es que viene con este accesorio, ¿no? Lamentablemente, de la fallutez. Es un tipo que en la parte de Sí. política, cuando hace acuerdos, Ujú. hace muy Después no los cumple, a la larga por ahí hackea esos propios acuerdos que él genera, ¿no? es muy seductor, es un Claro. seductor, pero no un seductor superficial, es un tipo Ujú. que te hace sentir que con vos va... Yo la última vez que me lo encontré en la Universidad de Palermo, donde yo Sí. trabajo, Ajá. él había venido a dar una charla, Sí. cuando terminó la charla se me acercó a saludarme muy amablemente, Ajá. y le digo, ¿qué haces? Nos dimos un abrazo, Sí. Ujú. y digo, uy, che, hace rato que quiero tomar un café con vos, pero no consigo. Claro. Mira, ya te lo resuelvo, ya, toma, anotá mi teléfono, Claro. anotá mi celular, Ujú. este es mi celular directo. Está bueno que haga eso, por lo menos que sea un tipo que se acerca a la gente y que intenta establecer esa sencillez que muchos políticos la pierden, ¿no? Espérate que te termine de A contar ver, la historia. Cuando conozcas el fin de la historia me vas a... sorprendeme, a ver, sorprendeme con una más. Nunca más, nunca conseguí hablar con ese celular. Ajá. Yo marqué, no me daba a ningún lado, me daba cualquier cosa, no tenía nadie. Ujú. Me dio un celular. Bueno, en ese momento él me hizo sentir muy bien. Claro. Después no conseguí tomar el café con Ajá. él. Eso, yo qué sé, no sé si el ejemplo es representativo, pero es lo que me pasó a mí Ujú. y lo que yo escucho. Bueno, básicamente creo que la fallutez de trascendencia política más importante de Massa se Sí. refiere a Macri. Ujú. Cuando Macri, esto fue muy importante en la historia argentina, lo que A ver. pasó. Porque cuando Macri asume el gobierno, se da cuenta, acordate que Massa tenía un buen caudal de De votos, votos, claro, sí. Ujú. eh, era la alternativa al kirchnerismo. Ese frente renovador que se armó realmente con el periodismo ortodoxo que lo respaldó bastante, ¿no? Y que después también tuvo sus grietas. Bueno, ahí lo que hace, Macri lo que hace es, se lo sube al avión presidencial y se Claro. lo lleva a Davos. Y sí. Ujú. ¿No? Que llevarse un opositor así de la nada a Davos, Me joda, no es pachanga. No cualquiera se anima a hacerlo, Davos ¿no? es Ujú. como es el lugar de debate del capitalismo mundial, Sí. lo que son los líderes mundiales. Ujú. Entonces, para Massa era también era una oportunidad excelente. En ese momento hubo un entendimiento entre Macri y Massa que prometía encoger al kirchnerismo Ajá. en favor de un peronismo más republicano. Sí. Y es lo que parecía que iba a ocurrir, que Macri la había pegado Ujú. y que lograba empujar al peronismo hacia comportamientos más republicanos y menos Y totalitarios sí. como los de
se hacía realmente de un aval interesante, ¿no? Que podía permitirle cosas importantes. Y un día Massa se le dio vuelta y cruzó de vuelta a la calle, de la nada, y Macri, ahí es cuando Macri dijo, con este tipo teníamos un acuerdo y lo desarmó de Claro. golpe. ¿Entendés? Y ahí cambió la política argentina. Y desde entonces, nunca más, hasta hoy, nunca más pudo haber un proyecto político para encauzar al kirchnerismo. Porque el kirchnerismo siguió con su prédica antirrepublicana y sus denuncias de que no hay Estado de Derecho y sus afirmaciones de que en la Argentina hay presos políticos. Eso es inédito, Pedro. Un gobierno, nunca, ningún gobierno del mundo en la historia de la humanidad denunció que el gobierno tiene presos políticos. Es absurdo. Decir que Milagro Sala es una presa política Claro. es un disparate Sí. tan grande, porque es el propio gobierno el que lo dice. Claro, aparte hay justamente denuncias y hay realmente causas concretas que fueron comprobadas, ¿viste? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Ese doble discurso que generan para tratar de recomponer imágenes de personas realmente que le han hecho un daño tremendo, que han estafado a sus propios pueblos, ¿no? A sus propios Exacto. vecinos. Ahora, Exacto. esto lo venimos padeciendo, Pablo, vos lo sabés perfectamente, hace años, hace décadas que pasa esto. Hay una irresponsabilidad también de parte de la sociedad que no les exige a los dirigentes políticos que de una buena vez en la vida cumplan con lo que prometen y se dejen de estar peleando entre ellos cuando sabemos que después van bajo la mesa y acuerdan todos, ¿no? Porque realmente acá el principal afectado es el ciudadano que tiene estos padecimientos permanentes de una manera de, viste que vos decís, esto es de locos, ¿no? Pero ¿por qué no resuelven estos temas que son bastante sencillos y se van de alguna manera carpeteando entre ellos mismos para jorobarle la vida a la gente, al ciudadano? Mira, los políticos argentinos, como son muy volátiles, son muy Ujú. lectores de encuestas. Que el humor social sea volátil está bien, es normal. Todas las sociedades cambian sus estados anímicos. Sí. Creo yo que en la Argentina, el Ujú. argentino medio es todavía mucho más inestable en ese Ajá. sentido, más ciclotímico. No, no lo digo yo, lo han Claro. dicho muchos extranjeros Sí. ilustres que han venido a la Argentina y les llama la atención, Ujú. lo vinculan esto con la melancolía, con el Sí. tango. Como que Eh, siempre volvemos a repetir los mismos errores sabiendo que vamos a tropezar tremendamente, ¿no? Sí, no, pero además con los cambios de humor social, ¿no? O sea, Ujú. esta cosa de que vos sos Gardel, te pasás a ser idolatrado Sí, y en 3 minutos te bajan y te defenestran. Nunca pasaste por el medio, ¿no? claro. Vos fuiste el mejor de todos o te convertís de golpe en el peor de Sí. todos. Ujú. Y eso Te etiquetan de esa manera, es una mala costumbre también que tiene esta sociedad, ¿no? es una característica difícil para los gobernantes también, ¿no? Ujú. Porque, bueno, es muy difícil. Es muy gracioso porque si vos recopilás quiénes lo dicen, quiénes se quejan de esto, qué políticos se quejan, Sí, se quejan políticos de todo el espectro ideológico. claro. Desde Firmenich, que ahora te digo por qué se queja Firmenich, Ujú. hasta varios presidentes se han quejado de eso, Sí, y incluso Cristina Kirchner se ha quejado de eso. O sea, de los cambios de humor excesivamente abruptos de la sociedad argentina. En el caso de Firmenich, sí. que creo que debe ser uno de los pocos temas, o el único tema en el que Firmenich tiene razón. A ver. Él dice que en los comienzos de los años 70, los montoneros fueron idolatrados por buena parte de la sociedad argentina. Y Ujú. es tal cual. Claro. La juventud que se llamaba a la política en ese momento, Sí, idolatró tanto a los montoneros y claro. al asesinato de Aramburu, Ujú. que se sumaban a los cánticos celebratorios del asesinato de Aramburu, que fue la piedra fundamental de Montoneros, de manera extremadamente entusiasta, ¿no? Con un Sí. entusiasmo que convirtió eso en un fenómeno de masas, donde los montoneros llegaron a tener alrededor de 300.000 jóvenes. Claro. Muchos adherentes, evidentemente sí. O sea, eso les facilitó la expansión, ¿no? Exactamente, empezaron Ujú. siendo 12 Ujú. veinteañeros y terminaron Claro. siendo 300.000 jóvenes. Ajá.
Y después Una eso, causa como que también en algún momento se embanderó con el guevarismo, ¿no? O sea, por hubo supuesto, como un camino era paralelo influencia de la que Revolución facilitó eso, Cubana, claro. fines de los 60, todo Ajá, eso. Pero básicamente ellos venían del cristianismo y revolución, sí, de los grupos ultracatólicos de Tacuara, que claro. eran grupos de derecha, de ahí Ujú, provenían. sí, Pero crearon ese fenómeno ilusorio de que por la vía violenta se podía transformar la realidad, y ellos capitalizaron eso haciéndose peronistas y reivindicando a Perón, etc. ujú, Resulta que después un día eso se vino a pique. claro. Y Perón los echó de la plaza. Lo Tengamos peor, memoria de eso, ¿no? ahí es cuando Firmenich dice, pero ¿cómo? Si Sí, hasta ayer nomás teníamos 300.000 personas en la calle que nos vivaban. sí, ¿Cómo hoy puede ser que todo el país nos insulte? ujú, Bueno, ese cambio representado en ese caso, sí, les ha pasado dentro del espectro ideológico a muchos otros sectores y gobernantes. ujú, Y también te lo puede decir Videla. Videla también te lo podría decir. ujú, Porque el golpe del 76 en marzo fue aprobado por una gran parte de la sociedad argentina. Esto es incómodo de claro. decir. Fue Pero es así. así, tristemente es así. Y después, ¿y en qué se convirtió Videla? Y en lo peor de lo peor. Pero nadie se hizo cargo Claro. de ese apoyo inicial que Tal tuvo el vez, Pablo, hay como un despertar momentáneo de los pueblos que quieren salir rápidamente de situaciones de asfixia y toman este camino que termina siendo erróneo también. No hay una reflexión, no hay un análisis de los pros y de los contras en situaciones que provocan este tipo de movidas. No, no hay tal No. reflexión, no, Ujú. lamentablemente no hay tal reflexión. Hay Yo como un creo que atropello rápido de sacarse el problema de encima sin analizar las consecuencias. yo lo diría en estas palabras, es el no hacerse cargo. Los Ajá. argentinos no nos hacemos cargo de nuestras posturas, no nos hacemos cargo de nuestro pasado, no nos hacemos cargo de las posiciones que adoptamos. Y en eso, el peronismo, que el peronismo es el que mejor refleja, es la cultura política que mejor refleja la idiosincrasia, Sí. es el campeón del no hacerse cargo. No hay nadie que les gane en no hacerse cargo. No se hacen cargo del neoliberalismo de Menem, Ujú. no se hacen cargo del gobierno nefasto de Isabel Perón, no se hacen cargo de López Rega, entonces no se hacen cargo de Claro, nada. como que le Pero apoyan en ese momento y después dicen, no, yo no tuve nada que ver, no se lava las manos. no, directamente no te hablan del tema. Si vos, Pedro, vos Sí. entrás a casa, a Presidencia de la Nación Mm, en Internet, al sitio de Presidencia de la Nación del gobierno, sí, y vas a encontrar, no, esto está, perdón, en el sitio del PJ oficial. sí, Entrás ahí y hay una exaltación lógicamente, de propaganda y exaltación del partido, y dice, nosotros, el Partido Justicialista ha tenido muchos presidentes, ha gobernado sí. con Perón, ha gobernado Mm, con con Cámpora, ha sí. gobernado con Mm, Perón, gobernó, y después de Perón gobernó con Menem. mm, Pará. ¿Cómo gobernó después de Perón con Menem? Después de Perón gobernó con Isabel. Ni claro. siquiera figura, la Mm, borraron. qué bárbaro. ¿Entendés? 2 años de gobierno Ujú. peronista, los Sí, 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 por borraron. No eso. Mm. existen. Hay como muchas contradicciones entre ellos mismos, ¿no? O sea, o utilizan el tema de la palabra, el apellido Perón para operar de acuerdo a la conveniencia del momento, ¿no? Fíjate que hubo varios de esos mandatarios que provienen del peronismo, del justicialismo, que utilizaron el nombre de Perón, hicieron todo lo contrario en el final, ¿no? Perjudicaron justamente a los trabajadores. Exacto. Totalmente. O sea, esas contradicciones que hay, manipulando la cuestión del justicialismo, del peronismo, usando esas palabras para un beneficio propio momentáneo, ¿no ha sido entendida por parte de la población? Estamos tan idiotizados que mucha gente sigue creyendo esos mensajes engañadores, especuladores. Sí, de hecho es así. De hecho, la gente cree en el relato, mucha gente cree Claro. en el relato. Este no es el mejor momento para el relato, de todos Ujú. modos. En este momento lo que hay, porque eso está muy relacionado eh, con los datos económicos. Cuando Ajá. la población, y sobre todo con la inflación,
con alta inflación, ningún gobierno es celebratorio, digamos. Con alta inflación esto es Claro. histórico. Entonces el relato es inversamente proporcional a la inflación y en general a la marcha de la economía. Cuando vos tenés alta inflación, el relato oficial no es creíble. Y esto es lo que le pasó al gobierno de Alberto Fernández con el atentado. Cuando el atentado es un fenómeno muy interesante de Analizar. descreimiento. Claro, claro, porque ahí está esto que vos planteás, ¿no? El Más de la base. mitad de la población cree que el atentado es una construcción, es un invento. Esto es producto de la desconfianza que el mismo gobierno de la coalición fue generando, ¿no? Fue dando estos mensajes de alta confusión y no supo de alguna manera cómo pedir disculpas o cómo rearmarse, ¿no? Ante esta situación que partió en el momento de la pandemia, cuando el propio presidente, que esto a puertas cerradas, algunos de los colaboradores directos te dicen sí, es tal cual esta situación que algunos de nosotros los comunicadores sociales podemos plantear y que a veces les resulta incómodo a los dirigentes políticos, ¿viste? Porque no les gusta. Ahora, sabiendo esto que ha acontecido, ¿por qué no cambian el rumbo, o sea, dar un viraje del timón para tratar de recomponer esa situación? Hay tanta perversidad, hay tanta inmoralidad de parte de estos dirigentes que no les importa nada de lo que sufre y padece la gente. No, el cambio que vos reclamás ya lo hicieron y Ah, consistió en poner a Massa de ministro de Economía. pero eso es todo, con eso resuelven el problema, o Ese sea, es la el falta de credibilidad. máximo, ese es el máximo al que pueden dar. Ajá, Ellos, ¿por qué es el máximo? Porque Massa efectivamente fue a hacer un ajuste sí, y fue a complacer las exigencias del Fondo del Monetario fondo, claro. Ujú. Internacional. Y tal vez él pueda hacer el fusible porque ya no tienen otra alternativa. O sea, Fernández está totalmente con un descrédito popular absoluto. El entorno también, o sea, está en una situación de tremenda tensión justamente como para ver cómo recomponen las internas que hay. Massa puede ser el fusible de Cristina Fernández de Kirchner para un futuro o para una posible nueva candidatura. Mira, yo creo que la situación, yo la vería en estos términos. A ver. Eh, la situación económica es muy mala Ujú. porque el gobierno, este es un gobierno débil y con fuertes internas que Sí. no se pueden resolver. No es que Ujú. se pueden sentar y resolverlas, Claro. no se pueden resolver. Si vos sentás, Máximo Kirchner cree una cosa y Alberto Fernández cree Otra otra. distinta, claro. No hay manera de ponerse de acuerdo en eso, porque además tienen distintas visiones. La de Alberto Fernández es más flexible en todo Ujú. caso, pero la otra no, la radicalizada de Claro. Lacan, por ahí de Cristina Kirchner sobre todo, es irreductible. Ujú. Entonces, frente a eso, vos podrías decir, bueno, se impone un sector sobre, ¿qué esperás? Y bueno, se impone un sector sobre otro y se hace lo que dice el sector que se impone. Sí, eso sería en términos ideales, pero ¿qué Ujú. pasa en la Argentina? Que tenés un gobierno débil y los gobiernos débiles con crisis económicas están jodidos. Ahí no tenés solución. ¿Por qué? Porque no tenés crisis económicas, alta inflación y gobierno débil. Claro. Es una combinación que no tiene solución. Es un combo muy, muy peligroso, muy, muy difícil, ¿no? De Claro, poder porque para vos mantenerlo. poder sacar la economía adelante, para un lado o para el otro, sea para el lado que quiere Máximo Kirchner o Cristina Kirchner, o sea para el lado que quiere, yo qué sé, por decirte el más el viceministro de Economía, Sí. que es de los más ortodoxos, para cualquier lado que la quiera sacar, necesitas poder político. Y Ujú. si no tenés poder político, que es lo que este gobierno no tiene ni va a tener, Ujú. entonces la cosa se te complica. Yo creo que por ese motivo es que hace un mes que en la Argentina se está hablando de cualquier cosa menos de economía. Claro. Y ahora el ¿Entendés? tema del atentado realmente como que desvió la atención de los problemas Acordate que el básicos, tema ¿no? del atentado Mm. vino después del tema de las vallas y de Recoleta Mm. y de todo eso. O sea, esto empezó antes.
a distraernos. Por eso algunos sospechan de que esto, como que hay un armado, y mucha gente que no cree. O sea, si bien es tremendamente peligroso esto que ha acontecido, porque también demuestra la falta de seguridad del entorno de un hombre público con un cargo como el que es el de vicepresidente de un país, ¿no? Eso demuestra realmente que hay una falta de concientización tremenda, ¿no? Sí, la incredulidad, como te decía, está relacionada con la debilidad del gobierno. La debilidad del gobierno está relacionada con que el relato ya no funciona. ¿Por qué no funciona el relato? Porque un relato no se desmorona por oposición a la verdad. Se desmorona, la verdad es una parte de lo que contraviene el relato. Sí. La otra parte es una fe que hay, es una fe que se produce en sectores de la población que le creen al gobierno y le diga lo que le diga. Por ejemplo, con respecto a la corrupción, es muy evidente la corrupción de Cristina Kirchner, ¿no? No es algo que... Y eso no se puede tapar de ningún punto de vista, o sea, está ahí a la Mando, vista de todo el mundo. vos asististe a que hay sectores de la población, sobre todo los fanáticos de seguidores de Cristina Kirchner, que no quieren, que no analizan Claro. el tema. No ven la realidad de lo que pasa, que está frente a sus ojos, ¿no? Ahí está No la la cosa. ven porque no les interesa verla, porque su mirada no pasa por la dicotomía verdad-mentira, sino que pasa por otro lado, pasa por fe o no fe. Es un tema más religioso. ¿Tienen fe? Te dice, ¿qué te dice Alberto? No, Cristina, yo estoy convencido de que es inocente. Claro, es Pero como no, la canción de Palito Ortega, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo. claro, es como, vamos a agarrar un caso extremo. Vos podés tener fe, pero después, ¿qué es lo que viene, no? ¿Cuál es la realidad? Exactamente. Yo puedo tener fe que el petizo orejudo era un buen muchacho. Sí. No, era un buen muchacho. Tengo fe. Pero no importa, esa fe, en términos del Estado de Derecho, no importa, porque lo agarra un juez y lo juzga con las herramientas judiciales y dice que es culpable. Entonces mi fe se convierte en un producto religioso ahí, que yo tengo derecho a tener esa fe, pero esa fe no es la que tiene que producir la decisión que va a proteger a la sociedad de un asesino, en ese ejemplo, ¿no? O en el caso de Cristina, de un corrupto. Entonces, no importa que diga, no, yo estoy convencido de que Cristina es inocente. ¿De qué en base a qué estás convencido? El fiscal habló no sé cuántos días mostrando un montón de pruebas. Decime, refutale las pruebas al fiscal. Decime cómo se las refutás. No me digas que estás convencido, porque estás hablando de fe. La fe no tiene nada que ver con la justicia. ¿Entendés? Es un tema de fe. O sea que se avecinan realmente momentos de mucha turbulencia, ¿no? Porque tenemos ahí esto que hablábamos, el combo que está en la coctelera dando vuelta y que nadie sabe para dónde va a salir, ¿no? O sea, hay que ver qué conejo van a sacar de la galera en las próximas horas o en los próximos días para tratar de seguir dilatando estas cuestiones que tienen justamente la justicia, más que nada, una necesidad de definirla rápidamente y de ahí tal vez veamos qué es lo que se va a avecinar en el futuro político de la Argentina, ¿no? Sí, yo te diría que, por eso te vuelvo al principio, al plan aguantar. El plan aguantar, que consiste en que Massa consiga llegar a las elecciones, sí. Hay que ver si la población aguanta. Claro, si es sostenible eso en el tiempo, ¿no? Más como está el bolsillo de la gente, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Claro, también te tengo que decir que dentro del plan aguantar está la oposición. La oposición está aguantando. Porque, ¿por qué no toma un lugar más protagónico la oposición? Claro. Porque está haciendo lo mismo que Massa, está esperando que lleguen las elecciones. Porque en este momento la oposición, ¿qué puede hacer? Claro. ¿Qué puede hacer? Sí, tampoco puede ponerse durísima y embestir contra Massa. No, sabe que eso los va a perjudicar más de lo que ya lo perjudicó, ¿no? En su momento. Exacto. Tampoco puede salir con un plan alternativo diciendo lo que hay que hacer es tal cosa. Porque no lo va a poder cumplir, no lo va a poder concretar. ¿Y por qué? Porque todos los políticos saben que lo que falta acá para hacer un buen plan económico es poder político. Claro. Entonces, y hacer los recortes que hay que hacer que nadie se animó a generarlo, ¿no? Macri tuvo la gran oportunidad y lo dejó pasar, ¿no? Sí, exacto.
Gracias, Pablo. Como siempre, estamos hablando en cualquier momento. Brillante tu análisis y como siempre agradecido por la gentileza que tenés con nosotros. Un gran abrazo y muchas gracias. El señor Pablo Mendelevi, periodista, director de la carrera de comunicación en la Universidad de Palermo, la República Argentina, haciendo un análisis de esto que estamos transitando hoy por hoy en este país. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.